No aguantó la presión. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, pasó uno de los momentos más incómodos de su carrera en televisión. Iván Valenzuela la arrinconó con una pregunta simple. ¿Hay o no hay Estado de Derecho en Chile para juzgar al terrorista Galvarino Apaplaza? Hoy en Trinchera Nacional vemos cómo la jefa del Partido Comunista se pone histérica, evita responder y termina atacando al gobierno de Kast para esconder que su partido sigue protegiendo a los asesinos de Jaime Guzmán. Suscríbete si crees que en Chile nadie está por sobre la ley. Últimamente, ¿no? Es que cambió de gobierno, Bárbara, por eso. No lo quería decir yo. No sé, no tengo idea. No, pero es cierto que uno tiende a invitar más autoridades de gobierno porque están más en la noticia. Dicho todo lo cual, vio que el presidente Kast fue argentino. Usted fue embajadora en Argentina. Sí. ¿Qué supo de la visita? ¿Qué vio de la visita? ¿Cómo vio ese...? Mira, no hice un seguimiento. ¿A usted le tocó la primera visita de Boric? En general tiende a ser la primera visita que realizan los presidentes de la República. Claro, en una situación bastante particular, porque estamos frente a un presidente que antes de ser ungido hizo un circuito de visitas, tanto en Europa como en nuestro país, en nuestro continente, para vincularse de manera más directa con quienes tienen sintonía ideológica. Por lo tanto, esta visita... yo diría que perdió la fuerza y la potencia que tiene. Perdió momentum, digamos. Perdió el momentum. Porque si tú hubieses actuado con sentido de oportunidad y en una calidad de jefe de Estado y no privilegiando tus intereses ideológicos, hoy día esto sería una agenda principal. Yo diría que no solamente hubiese tenido más realce, sino que podría haberse abordado con mucha mayor responsabilidad materias que hoy día son súper sensibles para el continente. Por ejemplo, la soberanía de los estados, la soberanía respecto de nuestros recursos naturales, y en eso con Argentina tenemos un amplio diálogo. Ahora, pero también hemos tenido tensiones. El alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos es mucho más profundo que el de Kast incluso, y tampoco deja mucho margen a hablar de soberanía con él, digamos. Por lo mismo... De soberanía continental, por lo mismo, hubiese sido muy importante que el presidente de la República, antes de ser ungido, hubiese decidido ser prudente y no asistir a ninguna invitación, ni ir a visitar a presidentes con los que siente sintonía ideológica, ni mucho menos haber ido a la Cumbre de las Américas el sábado previo a la asunción del mando. Entonces, creo que efectivamente ahí se han dado señales que son alertas, pero no en un sentido de chantaje, alertas respecto de vamos a tener una política exterior que va a seguir privilegiando la protección de nuestra soberanía, aun cuando, porque uno podría decir que raro, ¿no?, que Chile debata sobre eso cuando es el país de América Latina que tiene más tratados de libre comercio firmados con los países en el mundo. Pero eso tiene que ver con relaciones comerciales, eso tiene que ver con abrirnos al mundo. No con relaciones políticas. Tiene que ver con sacar adelante el potencial que tiene nuestro país de recursos naturales para que entonces tú puedas potenciar integración en la región, generar más empleo, ser más autónomo, entre comillas, sostenible, por tus propias fuerzas y no depender de potencias extranjeras, mucho menos de Estados Unidos y mucho menos de Trump, con todas sus letras. Ya que estamos, además estamos en un día sensible. Además, ¿Le gustan más los tratados de libre comercio ahora? No es que me gusten o no me gusten, es el dato de realidad. Esa es la realidad de Chile. Esa es la política que se ha desarrollado desde el retorno de la democracia hasta ahora. Y después ahora. del intento hace 4 años ya estamos claros. Entonces, que ya no hay vuelta que darle, ¿no? Es que, insisto, no tiene que ver con tratados más, tratados menos. Somos una economía abierta. Hicimos una opción. Chile es una opción. Dijo, nosotros vamos a hacer una economía abierta porque tenemos un potencial. Y en nuestra salida al Pacífico. ¿Fue una pérdida de tiempo lo que pasó hace 4 años, en la época del subsecretario Ahumada en Relaciones Económicas Internacionales? Es que yo creo que hoy día entonces vamos a revisar los tratados de libre comercio. Yo creo que hoy día no es... Este tiempo es el tiempo del gobierno de Kast. Y por lo tanto nosotros estamos convocados a hablar de las materias de este gobierno, dar cuenta de qué es lo que pensamos, porque todo el mundo sabe que somos actores de oposición. Claro. Nunca le escondimos a la gente ni nuestro programa, ni nuestras propuestas, ni lo que íbamos a hacer, ni lo que pensábamos. Queríamos un salario mínimo de 750.000 pesos, queríamos avanzar en más protección y seguridad social, queríamos seguir construyendo una red de cuidado. Esas cosas son públicas, las dijimos, están en el CERVEL, a diferencia del actual presidente, que sobre estas materias nunca fue suficientemente claro. ¿Sobre estas materias de política internacional? Sobre materias de política internacional, sobre materia que iba o no iba a tocar derecho, sobre el efecto que podía tener la reforma tributaria, o sea, fue claro, sobre la vulneración. Dijo que nunca iba a tocar derecho. Otra cosa si cumple el compromiso, pero eso es lo que dijo, que no iba a tocar derecho. Hasta ahora no ha tocado ninguno. Ahora, si yo contrasto eso que dijo en campaña, quien hoy día es el presidente de la República, con el programa que inscribió en el CERVEL, que fue lo que persistentemente le preguntamos, y yo lo puedo decir con total claridad, haciendo una sola alusión.
último debate presidencial, que es lo que le pregunta la candidata Janet Jara, nuestra candidata a José Antonio Kast, si iba o no iba a tocar las 40 horas. La gradualidad, la rebaja de la jornada. El ministro dijo que no lo iba a tocar. ¿En qué parte de mi programa está? Me van a perdonar, pero la rebaja del 27 al 23% de impuestos, es decir, que pongan recursos para el Estado, no es que nos hagan un favor, que pongan recursos para el Estado, que les abre las puertas para el desarrollo económico a las empresas más grandes y que tienen más ganancias en este país, versus que los trabajadores y las familias trabajadoras tengan que apretarse el cinturón, porque resulta que hay que tomar decisiones dolorosas, entonces tienen que apretarse el cinturón. Ya, pero eso lo dijo siempre Caspo. Janet Jara estaba en contra, pero Kast lo dijo siempre. Lo dijo siempre. Carolina Toa también, ya que estamos. Pero resulta que hoy día, ¿sobre qué base se sustenta ese debate? Dentro de lo que se supone va a ser una ley amplia de 43 medidas, donde entre medio va a ir el tema de la contrarreforma tributaria y donde además vamos a tener que enfrentarnos a un debate. Sí, obviamente. La contrarreforma tributaria. O sea, si tú me vas a decir que es una buena reforma tributaria, que pasís del 27 al 20, y te quiero contar Imagínese más. Voy a opinar yo de eso. Y te quiero contar. Idea. No, yo tampoco soy una humilde profesora de filosofía. Pero fíjate tú que además hay un dato que quiero ver cómo se va a aplicar. Me interesa mucho cómo se aplique. Porque el programa de Kast señala rebaja del 27 al 23% antes de hablar del gobierno de emergencia. O sea, todo lo que hoy día dice para justificar la reforma tributaria son cosas que han ido construyendo hoy día como argumento para vestir lo que está en su programa. No le pongas eso. Hay un consenso amplio en la política profesional de que tiene que ser un impuesto corporativo competitivo, digamos. No hay un consenso amplio. Ya, pero si ¿qué cosa? La pregunta es, ¿qué va a funcionar qué? Que probablemente saben mucho más que cualquiera de nosotros sobre estas materias, han sido extremadamente claros que eso no son indicadores, ni que en el corto, ni el mediano, ni en el largo plazo hayan tenido los efectos. Pero hay un elemento bien significativo dentro del programa. Y es que no solamente tú puedes llegar a una rebaja del 27 al 23% producto de la contrarreforma que vayan a enviar al Parlamento si es que se aprobase, sino que además se plantea la posibilidad de llegar hasta un 20% de rebaja en impuestos, es decir, 3 puntos más adicionales como un incentivo a las empresas para la contratación. ¿En el programa? En el programa. ¿3 puntos? Sí. Es que me acuerdo que había un incentivo. Pero revisemos la página, párrafo para que se acuerde el presidente. Ojalá el presidente lo tenga muy a la vista, porque vamos a ver cómo sale el proyecto la próxima semana. Pero le cuento que ese es un dato interesante a tener a la vista, para que después no nos digan que esto nunca se planteó. En el programa estaba escrito. Vamos a volver sobre ese tema. Pero déjeme volver a Argentina, porque esta visita también estuvo marcada por lo de Galvarino de Lázaro. ¿Cómo aprecia todo el episodio? Yo creo que eso fue una puesta en escena. ¿Cómo así? Poco relevante, con poco elemento. Me parece que en eso ¿Qué parte no fue puedo una puesta en escena? No puedo creer que exista tanta improvisación en un gobierno. Si uno sostuviera esa tesis, estaríamos en una situación evidentemente de mucha más incertidumbre y de mucha más complejidad. Quiero pensar ¿a cuál más gobierno bien se refiere como improvisador? al chileno. Al actual, exacto. O sea, ¿pero qué tiene que ver el gobierno chileno en eso? Es que no tiene que ver nada por lo mismo, po. Entonces es bastante extraño. Salvo pedir que extraditen al hombre. Salvo pedir que lo extraditen, y eso es parte de, digamos, de lo que, en todo caso, eso ha sido una política de Estado, ¿ah? No, sí, no es una política en adelante. Exacto, no es un tema. Primero, no es un tema recurrente, ni hoy día se retoman las relaciones con Argentina. Segundo, el plan para mejorar los pasos fronterizos es un desafío de décadas. Yo fui a recorrer los pasos fronterizos, sé las dificultades que tenemos y sé que no depende de la pura voluntad de un gobierno, a menos que estén dependiendo de terceros que inviertan en espacios tan estratégicos como los límites fronterizos entre una nación y otra. ¿Y usted cree que eso está en la cabeza de Milei? No lo sé, pero si a mí por eso te digo, quien conoce cómo son los pasos fronterizos, quien ha hecho esos recorridos, quien sabe las condiciones logísticas que existen, tiene que haber desarrollo estatal, sabe muy bien que en estas materias la inversión que se pretende hacer o que se quisiera hacer es muy cuantiosa. Ya, pero estamos en lo de Pablaza, no le entendieron la improvisación. Y de querer hacerse esta inyección de recursos, evidentemente, si estamos en un gobierno de emergencia, eso no logra tener asidero, a menos que tú le pidas a terceros que te lo financien. ¿Cuánta plata se requiere? A propósito, ya que estamos en eso. Yo no le podría dar un monto exacto, pero sí le puedo decir que hay déficit. O sea, pero no es un de problema magnitud. de voluntad. ¿Estamos hablando de cientos de millones de dólares? Sí.
yo diría que estamos hablando de una cantidad muy significativa. Para la mejora sustantiva. Solamente para pensar en la posibilidad de que tú efectivamente implementes algo que ya viene desde la política. Es una política que lleva décadas, pero que tuvo un nuevo auge en nuestro gobierno los últimos 4 años y que espero se siga retomando, que es la posibilidad de construir este corredor fronterizo en el norte de nuestro país. Eso requiere una inversión llegue hasta el Atlántico, que llegue desde el Atlántico hasta el Pacífico, claro. Vinculándonos con Paraguay, Argentina, Brasil y Chile, que es lo que se ha denominado, ¿no?, el tránsito del trópico de Capricornio, que tendría como principal punto, en nuestro caso, si no me equivoco, el paso de Jama, o si el de Jama, porque el de San Francisco es muy alto. Como para llegar a Antofagasta, ¿no? O sea, como para tener salida a puerto. Eso. Y a partir de eso, entonces, poder avanzar. Oiga, ya. Pero si tú piensas en eso, solo en eso, ¿ya? Estás hablando de suma. Harta plata. No, bueno, es que un corredor bioceánico ya es otra magnitud. Dicho eso, y si los chinos están ofreciendo, vamos a volver a Pablasa, pero los chinos ofrecen plata para eso. Los chinos han planteado... ¿Cómo encuentran la inversión de los chinos acá? Aparte de que nos compran un montón de cosas. La inversión en empresas estratégicas, en la electricidad, por ejemplo, en un corredor bioceánico que sería tan estratégico, ¿le parece bien? O sea, yo creo que en esto la experiencia que tenemos a propósito de ser esta economía abierta nos podría permitir poner altos niveles de restricción. Hoy día la distribución y la generación de la electricidad no es estatal. No, pues. Por lo tanto, ya está entregada a capitales extranjeros, entre ellos Italia, no Canadá, en el caso del agua, si no me equivoco, y otros. Por lo tanto, señalar que tenemos una gran amenaza con los chinos si es que ellos invierten en proyectos en nuestro país, eso depende de los resguardos que tú tomes. No hubo ningún problema con que generáramos un cable submarino que va a estar a cargo de Google, y eso fue aprobado. Entonces, tiene que ver con... tiene que ver con cómo enfrentamos los debates, y si queremos hacerlo en serio, si nos preocupan algunos temas, tiene que ver con cómo tú negocias. Desconfianza cultural o desconfianza política con los chinos, digamos. Exacto. Ya, volvamos a lo de Pablasa. ¿Por qué dice usted, de Pablasa está hablando de improvisación? Sí, de improvisación, porque tal como tú dices, eso no es una materia que dependa de los estados propiamente, o sea, de los presidentes propiamente tal, de los gobiernos. En Argentina parece que sí, ¿eh? En Argentina, en Argentina cambia el gobierno y a Pablasa le ponen calidad de refugiado, cambia el gobierno, le sacan la calidad de refugiado, cambia el gobierno, la Corte Suprema opina de una manera, cambia el gobierno, le opina de otra manera. Claro, así pasa en Argentina, yo no estoy hablando de Chile. Lo que uno en esto tiene que siempre cuidar, a propósito de no caer en lo mismo que uno critica respecto de el ejercicio del Ejecutivo, es que sobre esas materias hay que ser respetuosos de cómo lo enfrentan en Argentina, ¿no? De cómo funcionan las instituciones argentinas. Claro, creo que en eso nosotros siempre tenemos que ser respetuosos, no vamos a entrar a calificar si está bien o está mal como lo han hecho. No, yo lo mencionaba porque usted dice que no depende de los estados. Lo que sí es convención internacional es que para que tú le des la calidad de refugiado político a una persona no es un problema de voluntad de un presidente. Solamente. Entonces, solo diría, por eso digo que no es un problema de los gobiernos, es un tema que además está alojado en los tribunales. Pero si hay un problema de relación, incluso entre los tribunales. La Corte Suprema del 2018 pidió que detuvieran a Galvarino Pablasa y esa orden no se ejecutó. Claro. Cuando usted era embajador, ¿pasó algo? No pasó. ¿Le tocó hacer alguna gestión? Fue parte de los planteamientos que se me hizo y fue una materia que fue De hecho, el presidente Boric en la primera visita que usted estaba allá, se lo pidió al presidente Fernández, ¿no? O sea, le planteó que era importante que no tuviéramos ningún tema pendiente, que no solamente abordáramos los temas de las relaciones bilaterales, de los grandes desafíos en materia migratoria, etcétera, sino que todas las aristas que pudieran generar algún ruido con la relación cada vez más fluida que queremos tener con nuestros vecinos. Ahora, aquí hay un problema grave porque el abogado defensor de Galvarino Pablasa se ha despachado algunas declaraciones, ayer en Tele 13 Radio, antes de ayer en Tele 13, diciendo que a Pablasa es un perseguido político y que no hay garantías en Chile para juzgarlo. ¿Qué le parece? Mire, yo tengo la impresión de que en esto hay que dejar que se generen y se avance en los conductos regulares. Por eso digo, este no es un tema nuevo, este no es un tema sobre el cual nosotros nos estamos sentando a discutir como que si nunca jamás nadie hubiese hecho nada.
Esta ha sido una política exterior del Estado. Lo que dice el abogado no tiene nada que ver con la política del Estado. Pero yo no soy ni representante de APABLASA, yo no soy abogada de APABLASA, soy representante, secretaria general del Partido Comunista de Chile. Pues si yo no le estoy preguntando, y sobre esas materias, estoy preguntando en función de que sea representante de APABLASA. Le estoy preguntando como secretaria general de un partido súper vigoroso y vital en la democracia chilena y que tendrá una opinión respecto de si en Chile funciona el Estado de Derecho y si los tribunales dan garantía o no. Pero eso es evidente. O sea, está equivocado entonces el abogado APABLASA. Es que yo, insisto, Iván, yo no voy a caer en un debate de cuñas sobre una materia que no es la trascendental. Pero si no es un debate de cuñas, es decir... Es un debate de cuñas, pues, Iván. Si usted me está preguntando a mí si creo en el Estado de Derecho, o usted cree que Daniel Jadue estuvo preso porque no creemos en el Estado de Derecho. Bueno, o sea, por favor. Algunos militantes de su partido... O sea, por eso le digo, entonces, pero él cumplió, nosotros hemos cumplido siempre con la ley. Si los que nos han sacado del sistema político han sido presidentes que no creen que el Partido Comunista sea democrático, pero no es que nosotros hayamos hecho opción por estar fuera de la institucionalidad. Pero si no le estoy preguntando si el Partido Comunista cumple con la ley o no, todo lo contrario, lo que le estoy preguntando es si está de acuerdo con el aserto del abogado defensor de APABLASA que dice que en Chile no hay garantías para un juicio. Es que, insisto, yo no voy a debatir con el abogado de APABLASA porque esa no es mi pega. Mi pega es hablar sobre los temas que le importan a los chilenos y chilenas. Ahora, ¿que la justicia aplique? Sí, y ha aplicado para todos por igual. Ahora, o sea, digo, para todos por igual. Ya, cuando Australia decide esta madrugada, última instancia, y decide mandar de vuelta a Chile a Adriana Rivas, ex agente de la DINA, extraditada, supongo que creen en el Estado, en la capacidad de los tribunales chilenos de juzgarla también, ¿o no? Tal como con Galvarino Paulaza, ¿o no? Vuelvo a insistir, Iván. Ahora, lo que yo sí le voy a decir, no confundamos peras con manzanas, ni pongamos en igualdad de condiciones la acreditación de los hechos y las violaciones de derechos humanos cometidas por la ex agente de la DINA respecto a la situación de APABLASA. Yo también diría, cuidado con tratar de empatar situaciones. Pero en cualquiera de los dos casos, ni soy la representante de ambos actores, ni soy experta en materia de juicios internacionales. Lo que sí tengo absolutamente claro es que en Chile ni siquiera debiera responder si es que respetamos o no respetamos el Estado de Derecho, porque lo objetivo y el dato de realidad es que lo hemos hecho siempre. Y no voy a discutir con los abogados de otros actores. Yo no le he preguntado si el Partido Comunista respeta el Estado de Derecho. Eso no fue mi pregunta en ningún sentido. No lo digo en ningún caso por usted, lo digo particularmente por los sectores de hoy día el oficialismo que persistentemente insisten en que nosotros tratamos de estar fuera de la ley cuando eso no es verdad. Ya, pero ese otro por lo mismo será otro debate. Por lo mismo trato de ser muy cuidadoso en las palabras, Iván, para que después no se hagan lecturas sesgadas respecto a lo que uno dice. Hay militantes importantes del Partido Comunista que han tenido dudas, que han hablado de que APABLASA, el Partido Comunista chileno, digamos, de que APABLASA sí es un perseguido político, de que hay gustitos ideológicos en esto, quitándole entidad a las acusaciones que la Corte Suprema ha validado en términos de someter a proceso y pedir la extradición de APABLASA, digamos. ¿Por qué al Partido Comunista le incomoda tanto este tema? No es que nos incomode, Iván. Lo que pasa es que ya no estamos dispuestos a seguir aceptando que sobre estas materias seamos nosotros los que tengamos que estar dando explicaciones y otras cosas donde ni un pronunciamiento. Esto mismo que conversábamos, tú no puedes comparar ni poner en igualdad de condiciones, no tú me refiero, Iván, no tiene que ver contigo, tiene que ver con los medios de comunicación. Hay que ser muy cuidadosos en la información que le entregamos a la población. No es lo mismo la situación de una ex agente de la DINA que la situación de APABLASA. No porque uno sea mejor o peor, ¿me entiendes? Sino que porque son situaciones diametralmente opuestas y que tienen que ver con condiciones muy distintas. Muy distintas. Y yo sí diría que los dos casos están al mismo nivel. La Corte Suprema pidió la extradición. En términos de la solicitud de extradición. Tiene el mismo nivel jurídico, sí. En términos de la solicitud de extradición. El Partido Comunista tiene que enfrentar. ¿Usted cree que es legítimo que se le pregunte al Partido Comunista por su relación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por su decisión de principios de los 80 de ir por la lucha armada y crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Yo creo que siempre es posible, pero para eso tendríamos que tener, no sé, una entrevista bastante más extensa, Iván, para que podamos hablar de la historia del Partido Comunista desde el retorno a la democracia hasta ahora. Porque también uno podría preguntarse, ¿por qué se quiso hacer un pacto transicional que dejara fuera al Partido Comunista por 20 años, Iván?
20 años estuvimos excluidos del sistema democrático, producto del sistema binominal y las normas constitucionales. Después de 20 años logramos romper la exclusión, llegamos con nuestros parlamentarios al Congreso y eso permitió que luego nuevas fuerzas políticas se incorporaran. Ahora, me gusta hablar más de esa historia, de cómo hemos contribuido a democratizar el país. A todos nos gusta hablar de la historia, de las historias que más nos conviene. Pero respecto de la historia una de las razones por las que hubo esa exclusión, que es real, el sistema binominal existió y las candidaturas del Partido Comunista no eran aceptadas por la Concertación. Así es. Y en ese sentido había exclusión. Una de los efectos, es uno de los efectos de la opción que tuvo el Partido Comunista en los 80 por la vía armada. Es que, Iván, eso es como que, con mucho respeto, pero estamos en el 2026. El Partido Comunista tiene 113 años. Y como los fantasmas shakespearianos, estas cosas siempre vuelven. Y Galvarino Paulaza es la expresión de eso. O sea, como la derecha que bombardeó la moneda y hoy día nadie le va a preguntar. Se abstuvieron de participar en las actividades en torno a los 50 años. Entonces, yo sí digo esto. Y lo digo con mucho, cuando se abstuvieron, todos le preguntamos. Y lo digo con mucho énfasis. A nosotros se nos cuando aparece un diputado con la capa de Pinochet también le preguntamos. A nosotros se nos puede preguntar cualquier cosa y nunca hemos tenido miedo al debate. No vamos a tener nunca miedo al debate. Pero si usted me dice que hoy día tenemos que hablar de esto como lo principal, yo le voy a decir no. Primero porque el Partido Comunista no tiene por qué estar dando explicaciones de documentos que están ahí. No recuerdo si fueron ustedes o fue otro canal hace poquito. ¿Qué habremos hecho? Prefiero no nombrarlo. No, lo iba a decir en el sentido positivo. Que transmitieron un reportaje respecto de la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. O sea, está documentado. No nos hemos escondido nunca. Sí, entonces, parece pertinente, perdón Iván, parece pertinente cuando no hemos abstraído de ese debate que se ponga sobre la mesa hoy día, cuando en un par de semanas más a la gente le va a subir el kilo de pan a más de 2.000 pesos. No, total. Producto del aumento de la benzina. Entonces, pero llegamos a ese punto por una cosa que la última vez que estuvo acá, en el otro estudio, eso sí, también conversamos. Porque el Partido Comunista, o sea, hay dirigentes del Partido Comunista que tienen una posición que es medio ambigua respecto del asunto de la violencia y incluso la violencia del Frente Autónomo. No hay. Yo vuelvo a insistir, y en esto voy a ser enfática. En el Partido Comunista no hay nadie que haga una opción o que valide la violencia. Cuando se pone en duda, lo de la extradición de Apablaza, no hay nadie. Se pone en duda ese mérito. Primero, Apablaza no tiene un juicio resuelto, por algo se lo quiere extraditar. Entonces, partamos de lo que tenemos que partir. Ya, pues. ¿De qué se ha preocupado históricamente en sus más de 100 años el Partido Comunista de Chile? ¿De la violencia? ¿Ese es su debate principal? ¿Eso es de lo que hablan los congresos del Partido Comunista de Chile? ¿Los documentos que tenemos públicamente en nuestra página web? ¿O hablan sobre cómo sacamos adelante propuestas, medidas y proyectos país que nos permitan mejores condiciones de vida para las familias trabajadoras? Porque finalmente son el motor que mueve Chile. El momento fue brutal. Valenzuela le recordó que el abogado de Apablaza dice que en Chile no hay garantías para un juicio justo. Si el Partido Comunista cree en la democracia chilena, ¿por qué les cuesta tanto decir que Apablaza debe venir a enfrentar a la justicia? Bárbara Figueroa, en lugar de ser clara, empezó con el cantinfleo. No es mi pega debatir con abogados, dijo. Por favor. Es la secretaria general del partido más poderoso de la izquierda y no es capaz de validar a los tribunales chilenos? ¿O será que para el Partido Comunista la justicia solo sirve cuando les conviene? Cuando le tocaron el tema del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Figueroa saltó de inmediato. Llamó fantasmas a los vínculos del Partido Comunista con la vía armada. Pero la realidad es una sola. Galvarino Apablaza es reclamado por la Corte Suprema y el Partido Comunista sigue actuando como su escudo político. Intentó empatar la situación con agentes de la dictadura, pero Valenzuela le paró los carros. La ley es para todos. Al parecer, para Bárbara Figueroa hay criminales buenos y criminales malos. Una vergüenza total. Como no pudo salir del pantano de Apablaza, Figueroa intentó cambiar de tema atacando la reforma tributaria del presidente José Antonio Kast. Se puso a hablar de los impuestos y de las 40 horas, tratando de posar como defensora de los trabajadores, mientras evitaba hablar de los hilos de violencia que arrastra su partido. Es el clásico manual comunista. Cuando te pillan en una mentira o una contradicción, ataca la billetera de la gente para generar miedo, pero en la trinchera ya los conocemos. Al final, la entrevista dejó algo claro.
El Partido Comunista todavía tiene deudas pendientes con la justicia y con la historia de Chile. No pueden hablar de democracia mientras defienden a prófugos de la justicia internacional. ¿Y tú? ¿Crees que Bárbara Figueroa evita responder porque el Partido Comunista sigue apoyando al Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Comenta Justicia para Chile y comparte este video para que todos vean la cara de la hipocresía. Dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima batalla.